Hermanos, muy buenas tardes, que el Señor sea con ustedes. Gracias por acompañarnos nuevamente en una proyección más, un nuevo programa, una nueva transmisión de diálogos pastorales. Gracias nuevamente por la vida que el Señor nos da. Pastor Paco, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bien, y preparándonos para ya el mes de septiembre. Ya se siente Ya estamos como en el mes que de septiembre ya el y último trimestre ya del año sí. prácticamente. De hecho, ya las últimas semanas ya estamos pensando incluso más en las actividades de natividad, Sí, de sí, sí, Adviento y sí, esa sí. parte. Sí, bueno, pues en este trimestre ya empiezan a haber planes de trabajo para el próximo año, ya comienzan las iglesias a tener esa ansia por hacer algunas renovaciones. Y creo que durante este tiempo muy interesante se ha visto que hay algunas iglesias que se están moviendo Sí, para la búsqueda de un nuevo ministro, de un pastor que venga a sí, asumir así es. el cargo de la iglesia, de la congregación. Ujú. Sí, efectivamente, yo creo que hay varias iglesias que están en este momento en una búsqueda de pastor y creo yo que las circunstancias, entre otras cosas, dos cosas. El entorno sociocultural ha cambiado, por un Sí, lado. Este último año y medio ha sido totalmente distinto. sí, No diría que atípico, porque hoy en día esa es parte de la normalidad en la que nosotros nos encontramos, ujú, pero también socialmente ya había algunos cambios que se venían generando desde hace algún tiempo atrás y que se acentúan en este último periodo, ¿no? Entonces, pienso que ahora la búsqueda de pastor, entre otras cosas, va a tener matices muy distintos para para el próximo tiempo. claro, y quizá algunos podrán preguntarse, bueno, ¿por qué buscar pastor si, por ejemplo, la Asamblea General ha recomendado que ahorita los movimientos se detengan, que los pastores permanezcan en sus iglesias, que no haya cambios por la pandemia? No obstante, pues la necesidad de pastoreo es urgente, Ujú. especialmente, y tenemos que comentarlo, debido a que hay pastores que tristemente han partido con el Señor Sí. ya desde hace bastantes meses, hay unos que ya tienen el año. Entonces esas iglesias, pues, preocupadas y ocupadas en el asunto, dicen, bueno, lamentamos mucho la muerte del pastor, lamentamos muchísimo que haya partido, pero pues el Señor nos mandó a continuar, ¿no? Ujú. Nos mandó a hacer la misión, y parte de la misión es ese pastoreo que debe tener la iglesia, Ujú. y que pues cada iglesia tiene que preocuparse y ocuparse al respecto. Por esa razón, pues tocamos el tema, no tanto porque promovamos que esto se haga, sino porque a veces la necesidad es tanta, o bueno, no a veces, sino siempre la necesidad es tanta, que cada iglesia, cada congregación tenga un pastor, un ministro que les apoye, que les guíe, que les predique, que les enseñe. Yo creo que se están juntando varias cosas en este periodo y se van a acentuar en los próximos meses todavía más. Por un lado es cierto, hay algunos hermanos nuestros, pastores, que han fallecido. O sea, en el mes de agosto, por lo menos, no menos de unos 8 pastores Sí, fallecieron sí, 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 sí. en el campo nacional. Y obviamente eso implica en diferentes presbiterios que van a tener que buscar pastor más tarde o Ujú, más temprano, ujú, ujú. por un lado. Otros, donde el desempeño durante este periodo de pandemia pudo no haber sido tan adecuado Mm, en algunos pastores. Y es cierto, de pronto, sí, muchas iglesias, presbiterios han seguido la recomendación de que no hacer muchos cambios, eso es cierto, pero muchas iglesias ya están pensando en cómo van a poder continuar para el siguiente periodo. Y si a veces los pastores en los que han estado trabajando no tenían, o incluso iglesias que antes de que empezase la pandemia ujú. ya se habían quedado sin Sí, pastor estaban en o ese estaban proceso. en un periodo de tránsito y ok, se alarga el periodo, pero hay un proceso que de todos modos tienen que continuar, ¿no? Claro. Entonces,
Yo creo que sí hay más de un factor por qué las iglesias en este momento están en búsqueda de pastor. Claro, y creo que vale la pena que por esto mismo lo mencionemos y que pues lo que vamos a dialogar un poquito es qué hacen las iglesias para buscar al pastor y quizá, hermanos, si lo permiten, saben que no somos expertos, nunca hemos pretendido ser la voz cantante de los procedimientos o de los procederes de la iglesia, pero si sirve de algo una recomendación, Esa es una opinión que tenemos. una opinión Claro. de parte de nosotros que somos pastores, tómenla. Si creen que esta conversación les sirve a algunos hermanos, etiquétenlos, envíenselos, porque vuelvo a repetir, es parte de una opinión. Y quizá es muy rico el dar esto mismo cuando no estamos ahorita en un proceso de, ¿no? Exacto. Es decir, hay libertad de opinar cuando no somos los que estamos, digamos, como en No una... estamos como candidatos de Exacto, algo. exacto. Aunque claro, si el Señor en algún momento nos coloca ahí, bueno, ya nos tocará guardar silencio y esperar. Pero ahorita creo que esto nos permite hablar con algo de libertad, ¿no? Claro. Yo pienso que las formas incluso de cómo buscar pastor sí han cambiado. Por ejemplo, tradicionalmente las iglesias nombraban una comisión de búsqueda de pastor y empezaba a ver a quién recomendamos, a quién podemos ver, etcétera, ¿no? Sí. En gran medida tenía que ver con cómo predica la palabra, ¿sí? Sí. Cómo está enseñando, cómo está predicando, etcétera. Para empezar, yo creo que ese es uno de los escenarios que de inicio ya cambió. O está cambiando, quizás. Yo tengo una óptica un poquito diferente, Sí, ¿no? me voy a referir a una cuestión práctica. Ajá. Por ejemplo, si te interesa escuchar cómo predica un determinado pastor, la gente puede ver todos tus sermones del año pasado, en este momento, o los míos. Sí. Si les interesa saber cómo enseño, cómo predico, Claro, ahí todo está. eso está en la plataforma. Ni siquiera tienen que invitarme, Ajá. porque a lo mejor me invitas sabiendo que soy candidato y pues voy a pulir más mi sermón, voy a hablar de una forma más elegante, que quizás no es mi forma tradicional de predicación, porque estoy de alguna manera en campaña, valga la expresión. Sí, ¿no? Sí, O sea, claro, eso claro. es parte de, Sí. es parte de la realidad. Pero pues entras al canal en el que estoy transmitiendo habitualmente y tú puedes revisar todos mis sermones. Sí. Saber qué tan bíblico soy o qué no tan bíblico. Y en algunas ocasiones incluso la gente puede observar si aquí me pulí haciendo la predicación, pero a lo mejor el siguiente domingo la hice a la carrera, ¿no? Sí. O sea, entonces, de entrada esa parte sí cambió. Hay otra que tú... Sí, quizá esto con la pandemia sí ha ayudado, de que ya hay un registro de predicaciones de todos los pastores que están, por lo menos ahorita activos, y que están allí. Pero antes de la pandemia, lo más tradicional era invitar a un pastor para que nos predique, ¿cierto? Sí. Y al respecto, tenemos que reconocer que, citando el manual de procedimientos, es muy escueta el área. Esto podría decir que da mucha apertura para que las iglesias puedan buscar a un pastor, pero me he topado que la gran mayoría de veces muchas iglesias no saben cómo hacer esto. Es decir, ¿qué hacemos? Lo primero que viene a la mente es, vamos a escribir en las redes sociales, se busca pastor, envíenos sus CVs, envíenos contacto y nos ponemos de acuerdo. O hablo a la asamblea general, hermanos, somos una iglesia, estamos buscando un pastor. O le digo al presbiterio, échenos la mano, estamos buscando un pastor. Es lo tradicional. Y en ese modelo tradicional, las iglesias invitan a un pastor para que predique. Creo que esta parte que tú mencionas se puede subsanar, pero también es cierto que
las iglesias quieren saber o quieren ver cómo el pastor se comporta con los miembros de la iglesia. Es decir, Sí, esa parte es importante. por ejemplo, me encantó el ejercicio que hacía una iglesia en el que te decían, queremos invitarlo a predicar, pero quisiéramos que conviviera con todos los hermanos. Y, por ejemplo, te invitaban desde el viernes y decían algo como, mire, el viernes se van a reunir un grupo de matrimonios. Sí. Y en la mañana va a estar un grupo de la femenil. Y en la tarde van a estar los jóvenes. Sí. Y en la noche los varones. Y el domingo escuela dominical. Queremos ver cómo se desarrolla con todos, ¿no? O incluso iglesias que te invitaban a que pasases toda la semana con ellos. Ajá, sí, 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 sí. Que conocieses no solamente que conocieran cómo predicas, Claro, claro. sino que conocieras, incluso tú también conozcas el proyecto, cómo trabaja la femenil, Sí. los grupos de jóvenes, etcétera. Sí, sí, sí. Y se me hace algo interesante porque la iglesia puede convivir con ese pastor y el pastor puede ver, a ver, veo que hay muchísimas áreas, muchísimo ministerio, posiblemente me emocione y si le entro, o posiblemente, ay, siento que va a ser mucha la carga de trabajo, no lo sé, pero es la forma en la que algunas iglesias se han dirigido y no estoy muy seguro si posiblemente eso haya dado buenos resultados. ¿Y por qué lo digo? Porque yo tengo la convicción de que muchas veces hay muy buenos predicadores, Sí. pero que no son muy buenos pastores. Quizá algunos dirán, ¿es una contradicción? No, no lo es. Y hay muy buenos pastores que se dedican a la consejería, que no son muy buenos predicadores. Eso es verdad. Ahí hay una presuposición de parte de las iglesias, incluso cuando me ha tocado leer perfiles de lo que están solicitando. Honestamente, no es posible que los pastores cubran todas las características que están pidiendo. Sí. O sea, claro, de pronto alguien puede asumir que sí, pero hablando con honestidad, realmente es difícil que seas predicador, consejero, director de ministerios y desarrollar proyectos y todos los demás elementos que están ahí. Claro, claro. En la práctica, por ejemplo, hay áreas que incluso no recibimos entrenamiento ministerial en los seminarios, comúnmente. Por ejemplo, comúnmente en los seminarios no recibimos entrenamiento sobre el desarrollo de proyectos. No hay materias en el seminario que hablen acerca del desarrollo de proyectos. No hay materias que hablen acerca de cómo plantar iglesias, salvo en los últimos años, y hablo de los no más de 3 años atrás, se empezó a implementar algunas ideas acerca de eso, pero en general no hay un entrenamiento específico para ello. Y hay otras áreas así también que no están incluidas. Y que te las piden en el desarrollo de tu ministerio. Sí, por ejemplo, en algunas iglesias he notado que últimamente hay un renglón, no todas, pero dice algo como que sepa, como decía, resolver conflictos, por ejemplo. Sí, la resolución de conflictos. Resolución de conflictos. Lo cual evidencia que hay un problema en la iglesia, ciertamente. La iglesia está pasando por alguna situación y es su manera de decir, queremos que nos ayuden a que estos problemas se arreglen. Y lo cierto es de que los seminarios tampoco capacitan en esa área. Es decir, el seminario provee de herramientas para la predicación, el estudio, la consejería. En algunos seminarios del sureste, recuerdo particularmente de Mérida, probablemente, llegó a formar parte de la currícula, en algún momento, la idea de tomar un curso sobre el pacificador. Muy bueno. Ken Sanders, no me acuerdo. No recuerdo el autor, pero sí, me acuerdo muy bien. Pacificador, sí, me acuerdo, etcétera. Creo que es muy útil, una buena herramienta pastoral. Sí. Pero el que tomes el curso no quiere decir que puedes necesariamente aplicarlo. Sí, no, y eso frustra mucho, por lo menos lo he visto a pastores, a veces en son de broma, pero también en son de verdad. Hay quienes dicen,
híjole, yo le dije al Señor que yo quería predicar el Evangelio, no meterme en dificultades entre hermanos y, Claro. a ver, hermanos, vamos a resolver este problema y cómo mediar cuando incluso los ánimos llegan a calentarse de tal grado. Entonces, parte de estas, no sé si exigencias o solicitudes, francamente son difíciles de cubrir. Claro, hay algunos que han aprendido con base a la experiencia y dicen, bueno, estuve en un problema, me refiero a que la iglesia tuvo un problema y estuve como pastor y a lo mejor eso ya me da una experiencia para que pueda yo ayudar a resolver un conflicto. Yo creo que hay también una presuposición en las iglesias, Ujú. donde de pronto pareciera que los pastores pudiésemos ser intercambiables. Y no lo voy a decir de forma negativa, Ujú. sino al contrario. La realidad es que cada pastor tiene un determinado perfil Ujú. Ujú. y cada iglesia también tiene un determinado perfil ministerial. Ambos lo tienen. Sí. E incluso el perfil ministerial de un pastor como el de una iglesia, eventualmente con el paso del tiempo también van cambiando, Sí. de acuerdo a las condiciones históricas en las que cada uno de ellos se encuentra. Entonces, creo que una de las ideas quizás más importantes es pensar que el perfil ministerial que el pastor tiene en este momento Sí. pueda ser coincidente con el perfil ministerial que la iglesia en este momento histórico también está desarrollando. Ujú. Por ejemplo, si habláramos de una iglesia que pretende hacer misiones, Ujú. no todos los pastores tienen ese mismo entrenamiento. Es más, no es lo mismo incluso la formación de algunos de nosotros en un determinado ambiente, voy a decirlo con respeto. Me acuerdo y aprecio mucho una congregación que hace, una iglesia en el entorno rural que hace años me invitó, se acercaron unos ancianos, estábamos en una reunión de presbiterio, sería bueno que usted viniera de pastor con nosotros. Y conozco el lugar y respeto a la gente de ahí, me parece un lugar interesante, pero sé que el entorno sociocultural de ellos no es el entorno sociocultural donde yo estoy. Ujú. No puedo decir que sea mejor o peor, simplemente son distintos. Son diferentes. Solamente son diferentes. Entonces, hablé con el hermano, no me estaba haciendo realmente una propuesta, ¿no? Pero dije, mire, hermano, seguramente puedo ser de más beneficio para su iglesia, la iglesia donde usted está, si me invitan Ujú. a dar algunas charlas, a algunos talleres, etcétera. Seguramente puedo ser de más bendición para ustedes en eso que Sí. si voy de pastor. Ujú. Porque lo que yo puedo proveer es entrenamiento, etcétera, pero probablemente el dedicarme a visitar casa por casa a los hermanos, muy probablemente no va a ser la dinámica en la que yo estoy. Claro. Es muy importante lo que tú señalas acerca del perfil del pastor, el perfil de la iglesia. Recuerdo mucho una anécdota que narra Rick Warren en un libro que se llama La iglesia con propósito, en el que él menciona que se frustraron con un pastor. Estoy parafraseando, hace mucho que leí ese texto, pero lo enviaron a una iglesia donde había gente profesionista, gente muy capacitada, y que la iglesia no crecía y no crecía, y este pastor se frustraba. Entonces lo que hizo Rick Warren fue, vamos a cambiarte. Y lo cambiaron a otra iglesia, un poquito, me acuerdo, decía él, una iglesia de gente obrera, de gente trabajadora, es decir, no gente de un nivel socioeconómico alto, pero sí de personas que día a día están trabajando. Y dice, y la iglesia creció. Entonces, él señalaba esto para remarcar, a veces no es que el pastor no sirva, sino que el pastor tiene un perfil Así es. que va a encajar en el perfil de una iglesia. A lo mejor no funciona aquí, pero sí funciona en este otro lugar. Así es. Y me gusta comparar esto, y ahorita Tadnaí, que está detrás de cámaras, nos decía
que el símil que hay, por ejemplo, con los equipos de fútbol, ¿no? Un entrenador, por ejemplo, puede funcionar perfectamente en un equipo, pero puede que no funcione en otro. Así es. Por ejemplo, en nuestra amada selección nacional, me acuerdo mucho cuando trajeron a un alemán, ya no me acuerdo ni cómo se llama, con bombo y platillo, que ahora sí vamos a ganar el mundial, porque venía este alemán con todos los títulos, y que ahora sí, y francamente creo que no pasó del quinto partido. Se fue a otro lugar y está triunfando. Es decir, el problema no fue el entrenador, es esta dinámica social, esta simbiosis que resulta entre equipo y entrenador, que aquí no funcionó, pero que en otro lugar sí. Y me parece que muchos problemas se resolverían en las iglesias si tomásemos en cuenta esto. Como iglesia estoy buscando un pastor, pero tengo que ser consciente que como iglesia tengo un perfil, tengo ciertas necesidades que puede cubrir este pastor. Ahora, me gustaría hablar ahora de que esto es a veces desconocido para las mismas iglesias, sí, y se forman expectativas que a veces no son reales. Por ejemplo, perdón, sí, adelante. No, sí. Es cierto, o sea, las mismas iglesias en algunos momentos toman algunos elementos genéricos. Ajá. Y dicen, es que queremos esto y esto y esto, y alguna vez me puse a hacer ese ejercicio y revisé 5 o 6 invitaciones de iglesias y realmente parecían copiadas una de la otra. Sí. O sea, dijo, de verdad todas las iglesias tienen exactamente las mismas necesidades, están en diferentes contextos porque vi que eran de diferentes entornos, que realmente eso no es posible. Entonces, por un lado la iglesia carece de una identidad que ellos mismos conozcan. Sí. Sí la tienen por cuanto la viven, pero no la tienen definida en el sentido teórico, decir esto es lo que queremos hacer y eso es lo que nos gustaría que el pastor venga y colabore en este proyecto. Entonces, por ejemplo, es muy frecuente. Entre las características que quieren es que sea capaz de desarrollar proyectos. Alguna vez me han invitado y dice, bueno, ¿cuál es el proyecto en el que están trabajando como iglesia? Bueno, en este momento no, y queremos que usted venga y lo desarrolle. Pero eso puede implicarle al pastor 2, 3 años para conocer la iglesia, sí. Ubicar qué ministerios existen ahí en cada región, y se le va a ir el primer llamamiento nada más en eso. Claro, por ejemplo, lo que tú decías, las iglesias a veces dicen, queremos hacer esto, pero la pregunta debería ser, ¿estamos capacitados para lograrlo? ¿Estamos preparados para hacerlo? Una de las cosas que las iglesias piden muchas veces es que evangelice y que traiga gente nueva. Y creo que todas las iglesias lo desean. Y es bueno. Está bien. En alguna ocasión me hicieron una invitación así, de que no, es que queremos, tenemos estos problemas, me dijeron los problemas. La iglesia estuvo desatendida algún tiempo, muchos miembros salieron de la iglesia, algunos falta que se consoliden, la iglesia no está creciendo, tenemos un solo diácono y necesitamos afirmar a los hombres para que haya diáconos. Claro. Y pues no hemos hecho misiones ni evangelización. Entonces quisiéramos que como pastor usted pudiera ayudarnos en estas áreas. Les digo, bueno, si quieren que haga misiones, si quieren que traigamos gente nueva, se va a ir. La mitad de los que están. Digo, ¿por qué? Digo, porque a lo que yo veo es de que la iglesia no está preparada anímicamente, no está preparada ministerialmente para asimilar estas personas nuevas. Si me estás diciendo que hay hermanos que ya no van, es porque hay algo que está pasando en la iglesia. A lo mejor hay rencillas, a lo mejor hay conflictos de tipo doctrinal, a lo mejor el culto como lo llevan no está
siendo atractivo para los hermanos. A lo mejor no hay liderazgo, a lo mejor, porque si me dices que faltan diáconos y que hay que afirmar a los hombres, es porque falta liderazgo, Sí. falta enseñanza. Entonces, ¿para qué queremos ir por gente nueva si la iglesia no está consolidada? Sí, hace muchos años, ahora que me dices esto, me acuerdo que estaba en alguno de esos cursos y alguien nos hizo un examen, un test, vamos que lo contesten, dice, para ver si su iglesia, en la que tú estás trabajando, está estructurada o no para el crecimiento. Uh-huh. Y efectivamente, hay iglesias que no están estructuradas para el crecimiento. Ahora, aparte de ello, en el trabajo puedo referir a distintos modelos, pero por ejemplo ahí las iglesias, aunque parecen muy semejantes, todas somos iglesias presbiterianas, pero realmente hay iglesias que es una iglesia de una familia, Uh-huh. iglesias de familias, donde hay una familia que es dominante, Sí. y va a tener ciertas posibilidades de crecimiento, otras iglesias donde son de 3 a quizás hasta 8 familias las que Sí. son dominantes y esas van a crecer hasta otro proyecto, y otro tipo de iglesias que son de carácter más ministerial, ya no son las familias, sino los ministerios los que desarrollan las funciones, y cada una de esas iglesias va a crecer en forma diferente. Si incluso yo no sé ni qué iglesia es donde yo estoy, o como pastor no logro identificarlo, puedo estar tratando de proveer cosas que no corresponden a ese modelo. Uh-huh. Déjame. Uh-huh. Por ejemplo, una iglesia de familias, que son la mayor parte de las iglesias en el campo presbiteriano. Las iglesias de familias más o menos tienen entre 100 a 250 miembros. Son de 3 a 5 familias dominantes. Y dominantes no estoy diciendo de forma negativa, sino Claro, es claro. un área de influencia y la capacidad de aceptación, de captación de gente que ellas mismas tienen. Esas iglesias en lo general no van a crecer más allá de 200 personas, 300 personas. Uh-huh. Si llegan a 300 personas está perfecto. Dentro de su modelo están haciéndolo bastante bien. Uh-huh. Para poder crecer mucho más allá de eso, tienes que dejar de que todo ocurra a través de esas 5 o 8 familias y tienen que ser ahora los ministerios los que lo desarrollen. Pero si yo llego como pastor, quiero que todo ocurra, porque puede ser que yo vengo de una iglesia pequeñita donde estoy acostumbrado a pastorear 40 gentes y todos nos conocemos, todos vamos al cumpleaños de los hermanos, va toda la iglesia participa en la oración, Uh-huh. toda la iglesia, esa es una iglesia de una familia. Entonces, si yo llego con esta idea y la trato de que las 8 familias ocurra exactamente lo mismo, probablemente no voy a caminar todo bien. Claro. Sí, y dentro de esa dinámica me parece importante que la iglesia se siente en esa realidad. Si yo quiero crecer, tengo que descentralizar las cosas, por un lado. Y tiene que cambiar mi enfoque en cuanto a cuál debe ser la tarea pastoral en una iglesia que está creciendo. En algún punto, cuando vi esta propuesta de estos hermanos que te comentaba hace un momento, donde querían, por un lado, que fuéramos por los miembros viejos y fuéramos que animáramos a los varones a que sean diáconos, pero al mismo tiempo querían que se hiciera misión, que se hiciera evangelización, que la iglesia creciera. Hermanos, ¿cuál debería ser entonces la prioridad? ¿La gente nueva o los que ya están congregados? Los que están congregados. Entonces, ustedes no se interesan en la gente que está perdida. Si vamos a dedicarnos a los perdidos, aquellos que no conocen a Cristo, Sí. Perdónenme, pero la parábola del redil es muy sabia en ese sentido. El buen pastor, dice el texto bíblico, deja las 99 que están seguras. Uh-huh. No nos dice en qué condiciones las dejó, Sí.
No dice que proveyó de alguien que las cuidara, pero fue por la que estaba perdida. Entonces, ese mismo principio me parece que puede ser aplicable a la iglesia que está creciendo, en el que los miembros de la iglesia asumen que su pastor está cuidando a la gente nueva y que yo como miembro de la iglesia, maduro en la fe, firme en la fe, pues no voy a demandar, como tristemente ocurre a veces en algunas iglesias, que el pastor me dedique tiempo, que el pastor me visite, que el pastor me llame por teléfono, porque a veces eso es lo que se desea, ¿no? Es que el pastor nunca me visita. Bueno, pero ¿qué está haciendo el pastor? ¿Está visitando gente nueva? La prioridad es gente nueva. Así es. Y esto a veces veo que no está muy claro en las iglesias, Sí. e incluso ni siquiera en los mismos pastores, porque hay pastores que dicen, los dos son prioridad. Es que si me estás hablando de que los dos son prioridad, ninguno es prioridad. Así es. Tienes que colocar uno de preferencia, es decir, tienes fuerza para dedicarle a una persona. ¿A quién se la vas a dedicar? Al miembro de iglesia que ya está allí, que debe de avanzar, que se supone debe estar creciendo en el Señor, o aquel que necesita de los rudimentos de la fe, que necesita que le disipulen. Sí. Fíjate que hay algunos años atrás, coincido contigo primero en que la mayor parte de las iglesias no tienen definido ni qué perfil de iglesia tienen y cuáles son sus prioridades ministeriales. Creo que muchas de ellas no lo tienen con mucha claridad. Obviamente tampoco tienen un proyecto como tal. Ajá. Pero hace algunos años me invitaron de una iglesia. Por cierto, no pude aceptar la invitación de ellos en ese periodo, precisamente por la invitación que me hicieron, pero fueron muy precisos. Agarraron, me invitaron y yo empecé a preguntar también algunas cosas. Ni siquiera fui nunca a predicar ese lugar, porque cuando me di cuenta primero de que sí tenían una idea de qué era lo que estaban buscando. Entonces, en algún momento me dicen, mira, queremos un teólogo residente y queremos un pastor de congregación, creo le llaman. Congregación, algo así. Sí. Entonces, dije, ok, digo, pero antes de que pudiera yo continuar, me dice, en este momento, y para lo que le estamos invitando es para que sea pastor de la congregación. Entonces, yo conozco el perfil que tengo y tuve que declinar la invitación, porque no es el área en la que puedo ayudar con mayor capacidad. No me veo y no es algo que sea parte de mi práctica, dedicarme toda la semana a estar visitando. Entonces, pastor de la congregación es útil, es un papel, por supuesto, importante, es una función muy importante en las iglesias, pero no corresponde al llamado pastoral que yo recibí. Al perfil que tú tienes. Que yo tengo. Sí, entonces, sí. le di las gracias, muy amables, digo, si en algún momento pudiese figurar como candidato a teólogo residente, claro, creo que puedo colaborar más en ese renglón y no en el otro. Y creo que es muy sano y muy inteligente lo que esta iglesia está haciendo, porque sabe lo que quiere, sí, y te plantea las cartas en la mesa. Y quiero hacer la valoración y reconocimiento de lo que hiciste, porque tenemos que decir también que a veces, tristemente, pues por la necesidad de la chamba, dijéramos, el trabajo, hay pastores que sí se avientan y que pues a veces ya en el campo no se ve resultados, ¿no? Hay iglesias, por ejemplo, que tienen este otro perfil. Te ofrecen el cargo de pastor de misiones, por ejemplo. Mira, pastor, nosotros lo que queremos es de que tú te dediques a la gente nueva. Con los miembros no te preocupes, los miembros están pastoreados por el pastor, digamos así, pero tú te vas a dedicar a la gente nueva, a proyectos de evangelismo, proyectos de discipulado, curso de catecúmenos. Ahí tienes una gran chamba. Y he notado que a veces los pastores dicen, sí, me aviento.
y en el proceso pues se va descubriendo que no son sus talentos, no son sus dones, no es su perfil, y a veces quiere aspirar a otra cosa. Me acuerdo un amigo mío de una iglesia por allá por el norte del país que llamaron a un pastor con ese perfil. Dijeron, pastor, nosotros queremos un pastor de misiones, de evangelismo, etcétera. Y él quería predicar el domingo, quería enseñar a los ancianos, tenía un proyecto para la escuela dominical, y tuvieron que decirle, pastor, esas no son tus funciones que queremos. Así es. Mira, durante un tiempo tuve la bendición de que cada año me invitaban a participar en las actividades de Movipress. Y de pronto alguien me invitaba, el pastor, tenemos una campaña de evangelización, queremos invitarle. Sí. Y tenía que decirles que no. No es que no puedas predicar el evangelio, porque es algo que haces, claro, como cualquier pastor debería de hacerlo. En la predicación del próximo domingo de pronto hablaré del evangelio y invitaré a que algunas personas hagan una oración al respecto de ello, ¿no? Y digamos en los términos tradicionales que pidan ser recibidos por el Señor, ¿no? Bueno, pero no soy predicador de campañas. Ajá. Puedo generar entrenamiento sobre evangelización, incluso sobre plantación de iglesias, porque lo he hecho, claro, pero son en otros renglones, ¿sí? Porque al mismo tiempo, por ejemplo, tengo claro que no soy misionero. Claro. Entonces, creo que eso a uno como pastor le ayuda también, y ayudamos a las iglesias al hablar con ellos, ¿no? Sí, porque se crean problemas cuando hay expectativas que no se cubren. Por ejemplo, otra área que ahorita me estoy acordando es cuando la iglesia quiere una calca del pastor anterior, en el nuevo. Especialmente cuando este pastor anterior a lo mejor se jubiló allí en la iglesia, o tuvo muchos años, o tristemente partió con el Señor. Y quieren un pastor con las mismas características. Es que el otro pastor no hacía esto. O el otro pastor visitaba más. O el otro pastor a lo mejor no era tan buen predicador, pero daba muy buenas clases. O a lo mejor el otro pastor era más social. O a lo mejor el otro pastor era más dicharachero y bromista, ¿no? O a lo mejor, involucrando a la familia, el otro pastor, su esposa tocaba el piano. Su esposa toca el piano. El hijo del pastor anterior tocaba la alabanza. Su hijo participa en la alabanza. A veces bromeo diciendo que se quiere un kit ministerial, ¿no? Adquiere al pastor, incluye esposa, presidenta de damas, hijo, director de jóvenes, e hija, director de coro. Los accesorios se venden por o casi, ¿no? Y eso creo también crea malos entendidos, porque pues evidentemente como pastores muchas veces no vamos a poder cubrir las expectativas. Sí, hermanos, la búsqueda de pastores es un trabajo en lo que tenemos mucho que invertir. Apreciamos y sabemos que hay iglesias que están en este periodo buscando pastor, y por eso es que quisimos generar este diálogo. Claro. Seguramente hay más elementos, y lo sabemos. Claro. Pero oramos para que Dios ponga al pastor adecuado en la iglesia que Él quiere que esté. Así es, y creo que el mejor consejo que pudiéramos darle, hermanos, oren muchísimo, dediquen tiempo a la oración. Yo incluiría incluso, dediquen tiempo al ayuno, pidan la dirección del Señor, para que el hombre que elijan para su congregación, para su iglesia, sea el que Dios quiere y no el que nosotros o ustedes quieran. Gracias, hermanos, por atendernos, gracias por compartir también el video con sus amistades, sus amigos, con sus familiares. Gracias a Dios y gracias, pastor, nuevamente. Dios te bendiga.